Volvemos a nuestros especiales de charladito con los candidatos. En esta alianza que tiene el canal Red Más Noticias y Zona Franca con la Universidad Sergio Arboleda y con La Silla Vacía, hoy tenemos el gusto de poder charlar con Iván Duque. Iván Duque está en su casa en la Universidad Sergio Arboleda. Otro aplauso para orgullosamente sergista, hermano. Nos acompaña también para esta charla Miguel Ceballos, que es el decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Buenas tardes para todos. Y Juanita León es la directora del portal de noticias y análisis político La Silla Vacía. ¿Qué tal, Juanita? Iván, entonces, en este charladito hemos tratado de ver a la persona detrás del candidato y siempre arrancamos con una imagen evocadora del origen de los candidatos. En este caso va a ser, obviamente, una imagen de su familia que dice mucho de usted, de dónde ha venido y de cómo llegó a la política electoral. Su padre es una figura muy importante. Tengo por ahí la imagen, ya viene. Cuénteme, ¿quién es su familia? ¿Usted de dónde viene? Bueno, papá y mamá, yo quiero a los dos les quiero hacer el tributo. Mi papá antioqueño, mi mamá tolimense, mi papá político, mi mamá politóloga, entonces quizás eso explique por qué soy quien soy. Mi mamá, una mujer muy dedicada a nosotros, siempre muy cariñosa, muy estudiosa, muy divertida, con un gran sentido del humor. Mi papá mucho más riguroso, pero al mismo tiempo afectivo. Tenemos dos hermanos. Mi papá se casó en primeras nupcias con Claudia Samper. Tenemos una hermana, María Paula, y con mi mamá somos mi hermano Andrés y yo, y crecimos en un ambiente muy chévere, la verdad, un ambiente muy relajado, de compartir, de disfrutar. Mi papá tiene una gran biblioteca, entonces mi casa era aquí lectura, en Bogotá. Aquí en Bogotá. Yo nací en Bogotá, yo nací el 1 de agosto del 76, vivimos un tiempo en Medellín también, y mantuve siempre mis vínculos y las mantengo siempre con Antioquia, que es como mi otro hogar, y en Ibagué también. Entonces teníamos como ese corazón partido, ¿no? Y bueno, en mi casa era un ambiente de música, mi mamá tocaba guitarra, nos enseñaba canciones de los Beatles, mi papá nos leía, nos fomentaba debatir. No, fue un ambiente rico, de crecimiento rico. Y tu papá fue ministro, registrador de Pastrana, o sea, como que siempre estuvo en un círculo político. De Pastrana no, registrador nacional. Registrador nacional. Era en liberal, la época de Pastrana. ¿no? ¿Tú también querías ser presidente desde chiquito como Santos o no? Es que yo creo que más que es un tema de si uno quiere o no desde chiquito, a mí la verdad la política siempre me ha apasionado, desde niño. Yo tenía dos pasiones de niño, una que no se van a burlar de mí, América de Cali, y la otra era la política. Eran mis dos pasiones. Yo lo único que de niño lo que me interesaba era cuántos goles metía Roberto Cabañas, y me veía todos los noticieros, estaba como muy enterado, me gustaba saber qué estaba pasando en el mundo, me gustaba preguntarle a mi papá cosas, y mi papá como que descubrió ese gusto, entonces a reunión política que él tenía me llevaba. Entonces yo estaba sentado ahí en una sillita escuchando cosas, preguntando, me metía mucho en las conversaciones, y mi papá sin estar como promoviéndome me permitía que lo que a mí me gustaba, que era la política, él lo compartía conmigo sin tener una forma invasiva, sino como que me iba dejando que yo fuera dejando entretener mis deseos, lo que me gustaba, y crecí aprendiéndome discursos. A mí me encantaba leer los discursos de Gaitán, tenía unos discos en el carro. Por aquí está Pacho Barbosa, un amigo mío que yo lo recogía para clase de 7 aquí en la Sergio, y el pobre hombre le tocaba aguantarse los discursos de Gaitán hasta que llegáramos a la universidad. Entonces sí, crecí con ese ambiente, me gusta mucho, me gusta leer de política, me gusta leer biografías, y crecí en ese ambiente, y para mí ha sido una pasión que me ha hecho moldear lo que soy como persona. Doctor Iván, ¿por qué usted escogió la Sergio? ¿Su perfil era como para ser así andino o la javeriana o alguna cosa así? Usted es javeriano, por algo lo dice. Yo soy javeriano, pero ya se me quitó el habladito. ¿Por qué la Sergio? No, pasó una cosa muy... Pues cosas que pasan en la vida. Yo había terminado bachillerato y yo me quería ir para el ejército. Yo me había prácticamente regalado, yo quería irme para el ejército, quería irme a Tolemaida, y en diciembre del 94 tuve una luxación en la rótula izquierda jugando fútbol que me dejó fregado del fútbol y de muchas otras cosas.
Entonces, cuando me vio el doctor Malagón del ejército, definitivamente dijeron, no, este muchacho no puede ir al ejército, y yo no me había presentado a ninguna universidad en ese momento. Entonces, ¿qué pasó? Las únicas dos universidades que no habían cerrado en ese momento la presentación, eso tenía un nombre, la inscripción, eran la Sergio y la Universidad de La Sabana. Y yo me había presentado a La Sabana y me llamó un día Bernardo Gaitán Maecha, un amigo de mi papá, y me dijo... Penalista muy importante. Penalista, me dijo, preséntese a la Sergio Arboleda. Le dije, pero cuénteme un poquito de la Sergio. Me dijo, la Sergio la fundó Álvaro Gómez, Rodrigo Noguera Laborde, tiene una formación en filosofía, es una formación humanística, a usted le gusta la política, le puede interesar. Y me presenté, vine a la Sergio, me acuerdo que me acababa de rapar, yo tenía el pelo largo, me acababa de rapar, y llegué donde José María del Castillo, que era el decano de Derecho, y entonces me hizo las 3 preguntas de rigor y me dijo, ¿y por qué quiere entrar a la Sergio Arboleda? Estaba medio corchado, entonces le eché el mismo cuento de Gaitán Maecha. Yo al comienzo tenía la idea de hacer un semestre y después pasarme a otra universidad, y me encontré con un ser humano excepcional que era Álvaro Gómez Hurtado. Y Álvaro Gómez Hurtado un día me cogió detrás de este edificio donde quedaba la antigua biblioteca, me dijo, oiga, Duque, ¿usted qué está pensando? Y yo más o menos le conté, me dijo, ¿qué es en la universidad? Haga universidad, que ustedes van a ser de las primeras promociones, y dése cuenta lo que la universidad le ofrece. Y me echó todo un cuento de por qué ser sergista era amar las humanidades, las letras, la filosofía, y me quedé orgullosamente en la Sergio y soy orgullosamente sergista. Iván, y yo me imagino que estos pelados se están preguntando algo así. Usted siempre ha sido, usted parece un tipo muy estudioso y ha adquirido una fama de ser el nerdo del centro democrático, por así decirlo. En su juventud también... Lo hice por María Fernanda Caballo. Ella, claro, ella estudia mucho. ¿Usted era un bohemio, fumó marihuana, se emborrachaba en la juventud o siempre fue un tipo, digamos, de actitud goda? No, fui bohemio, toqué guitarra, tuve una banda de rock, pero nunca metí vareta. Yo a la vareta nunca, no, la verdad nunca me gustó, y tuve muchos amigos. Tuve un amigo del colegio que lo perdimos por la marihuana. Mi amigo se dedicó demasiado al vicio, se perdió, y a mí me gustaba, eso sí, me tomaba mis aguardienticos y tenía una bandita de rock, me gustaba cantar, pero la vareta nunca me llamó la atención. Y era mago, ¿no? Hice magia, sí, en una época de mi vida. Me metí a Magic Academy cuando tenía 14 años, en una de esas vacaciones largas que uno después del mes y medio ya en la casa quieren que se largue. Entonces, al lado de la casa de mi abuela estaba Magic Academy. Y un día, de puro desparchado, me fui para allá. ¿Y cómo es la cosa? Entonces, mira, no, aquí hay unos cursos de magia. Y tomé un mes y medio de magia. Y bueno, todavía me sigue sirviendo los trucos que aprendí. ¿Como cuáles? ¿Como para ganar en el uribismo la precandidatura? ¿Hizo magia? Pues el otro día en Soledad, Pues las encuestas nunca supimos cómo se habían hecho allí. Bueno, pero ganar en política siempre tiene un poquito de magia, y hay que desaparecer los malos sentimientos y hay que desaparecer los radicalismos en este país. Bueno, Iván, ahora quiero pasar un poco a lo que sucede después, y es que usted entra muy joven a trabajar para quien hoy es el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la Fundación Buen Gobierno, y después sigue trabajando con él en el Ministerio de Hacienda. Esto es difícil de encontrar en las redes, no hay una foto suya con Juan Manuel Santos, al menos que yo haya encontrado. Afortunadamente, pero sí afortunadamente. Nos encontramos esta columna del 7 de enero de 1998, un muy joven columnista, hace 20 años fue esta columna, firmada por Iván Duque Márquez, investigador de la Fundación Buen Gobierno. ¿Cómo fue eso? En esa época, y eso es interesante decirlo, en la universidad nos tocó vivir un momento muy dramático, y fue la muerte de Álvaro Gómez Hurtado. A mí me marcó ese día, eso fue en noviembre del 95. Y nosotros estábamos con un grupo de amigos de la universidad haciendo oposición estudiantil, ¿no? Un poco académica, un poco, si se quiere, de reclutar gente, de protestar pacíficamente. Y matan a Álvaro Gómez Hurtado, y a mí me golpeó muchísimo. Y entonces, en ese momento, que era el gobierno de Ernesto Samper, yo quería vincularme a alguien que estuviera haciendo oposición y que hiciera una oposición creíble en ese momento. Y dentro del liberalismo, en ese momento, yo tenía mis orígenes en el Partido Liberal, la única figura que estaba haciendo oposición en ese momento era Juan Manuel Santos.
y lo conocí, y en ese momento pues era una persona coherente porque hacía oposición al gobierno y coherente porque tenía unas posturas, pero ¿no? Con el paso del tiempo y con el cuento de que la política es dinámica se volvió otra persona, pero a mí me motivó en ese momento lo que estaba haciendo y por eso entré a la Fundación Buen Gobierno. Ahí estuve prácticamente un año largo, después me fui a trabajar en ese momento al Partido Liberal. Fui a trabajar como asesor de asuntos programáticos, yo muy jovencito. Lo que yo hacía era todas las presentaciones para los debates de Luis Guillermo Vélez, de los grandes senadores en temas económicos, y escribía documentos técnicos y demás. Después, cuando él va al Ministerio de Hacienda, me invita a ser su colaborador, estoy con él allá un tiempo, y digamos lo que mantuve con él una buena relación. ¿Qué creo yo que pasa? Santos durante mucho tiempo mantuvo una coherencia, se metió con unas banderas que era la lucha, por ejemplo, contra la dictadura de Venezuela en los 90s, y todo lo que a mí más me frustró de Santos como político es que todo lo que él hizo, todo lo que él predicó, todo lo que él promovió, terminó yéndose para el camino totalmente contrario. Eso me hizo a mí también alejarme de él, inclusive mucho antes de que muchas personas lo hicieran. Yo tuve en su momento la posibilidad de quizás de haber entrado a la administración y yo no quise tener nada con el gobierno, porque me parecía que había mucha inconsistencia en su personalidad política. Iván, tú trabajaste en el BID, digamos, gran parte de tu experiencia realmente fue en el BID. ¿Por qué nos cuentas un poco qué hacías allá? Si tenías que manejar un presupuesto o no, porque me parece que la mayor duda que yo he visto que existe frente a la posibilidad de que te conviertas en presidente es tu poca experiencia administrativa, ¿no? Pues que vas a tener que manejar un mega presupuesto, una cantidad de gente y que no tienes esa experiencia. ¿Por qué nos cuentas cómo fue eso, que ha sido una de tus experiencias administrativas? Primero, yo trabajé en el Ministerio de Hacienda y me involucré mucho en los temas de finanzas públicas. Y después fui representante de Colombia en el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo 9 años. Y tuve el honor de ser la persona más joven en ocupar un puesto en la junta directiva al lado de exministros de Hacienda, exministros de Planeación, de personas que tenían mucha trayectoria en el Estado. Y bueno, lo puedo decir con humildad, me gané un puesto y me gané un espacio porque participaba liderando las discusiones presupuestales del banco y las discusiones de planeación. Y con el paso del tiempo, además, me involucré mucho en la gestión de gobierno en Colombia. Durante el gobierno del presidente Uribe, yo estaba invitado constantemente a participar en muchos proyectos donde había una gran gestión del Estado. Y eso me dio mucha formación. Y además negocié la capitalización del Banco Interamericano de Desarrollo en el comité técnico. Después tuve una experiencia en Naciones Unidas manejando asuntos internacionales supremamente delicados. En la Comisión Palmer-Uribe yo era el asesor principal de los dos. Después regresé al banco, fui asesor de la presidencia de Luis Alberto Moreno y después creé una división, la concebí, la creé y armamos un concepto y ahí tuve la oportunidad también de gestionar muchas cosas, más de 200 y pico de proyectos de desarrollo cultural en América Latina. Hicimos todo un programa de responsabilidad social manejando recursos con fundaciones en los Estados Unidos. Y después tuve la posibilidad de regresar al país, fui director programático de una campaña presidencial y 3 años y medio en el Congreso donde he sacado varios proyectos de ley. Yo creo que mi experiencia, sumada también a la académica, que la académica no hay que despreciarla, pues yo tengo una maestría en Administración Pública y una en Derecho Internacional Económico y otros estudios, me ha demostrado a mí que uno cuando quiere entrar a defender las cosas no es lo que diga la hoja de vida, sino lo que uno sea capaz de mostrar. Y yo siempre donde me he desempeñado he mostrado compromiso y resultados y excelencia. Y yo voy a decir una cosa también porque hay muchos jóvenes acá que muchas personas les dicen, no, es que usted no tiene la experiencia, es que usted no tiene la experiencia. Yo lo que veo es que la experiencia no es la colección de cargos públicos, porque miren cómo nos tiene este gobierno, que era el de gobierno de los experimentados. Un gobierno lejano a la ciudadanía, un gobierno que acabó con la actividad económica, un gobierno que despreció la gestión del Estado. Entonces lo mío es gestión y resultados y por eso quiero ser presidente de Colombia. Doctor Iván. Hágale, Miguel. Ya en una experiencia concreta después de haber sido elegido como miembro del Senado, ¿cuál ha sido el momento más difícil como senador y el mejor momento como senador? Yo diría que el mejor momento no es uno, son muchos. A mí me dio mucha alegría cuando he sacado leyes de la República adelante, porque
Cuando yo llegué, todo el mundo me decía, no, hermano, usted, la oposición, olvídese que va a sacar una ley de la República. Y haber empezado de ceros y construir consensos, ser capaz de superar las diferencias políticas de determinados temas y ser capaz de motivar a que otras personas lo acompañen a uno con una iniciativa y verla hecha ley de la República es una satisfacción maravillosa. Momentos difíciles, yo diría que el momento para mí más duro por muchas razones fue toda la campaña del plebiscito. Yo era vocero del no y además fui uno de los que más insistió en que el partido tomara la decisión del no. Y era difícil, ¿por qué? Pues porque al interior de las familias de muchos de nosotros había mucho debate. Hombre, que usted se va a oponer a la paz. Yo no me estoy oponiendo a la paz. Yo me estoy oponiendo a lo que considero que es impunidad y a lo que considero que nosotros no debemos tener como sociedad, que es premiar al delincuente. Entonces fue duro porque hubo muchos embates afectivos, emocionales, pero tomé una decisión. Nunca enfrentar a los que defendían el sí, es decir, nunca ni verlos como enemigos, ni como rivales, ni como contendores, sino hacer una campaña de argumentos mostrando lo que creía era bueno para el país y me sentí muy orgulloso de lo que se hizo, pero fue duro por todo lo que ocurrió en esos momentos y porque además se llevó el debate a un plano demasiado ofensivo en lo personal. ¿Eso le creó enemigos dentro del Centro Democrático? Yo no sé, Miguel, yo tengo por práctica no reconocer enemigos. Si uno en la vida se dedica a reconocer... O sea, sí. No, porque es que, a ver, hay personas en política que no comparten lo que uno piensa y entonces la forma de enfrentar el argumento es con la descalificación personal. Yo personalmente creo que uno tiene que superar eso si uno quiere ser un buen político. La política tiene que dejar a un lado las vísceras y tiene que centrarse a entender la posición del otro y a intentar persuadir y a conquistar corazones y a conquistar conciencias. Esa es la política que he hecho y por eso me siento tranquilo lo que se ha logrado haciendo una buena política. Me tengo que ir a la pausa, nos vamos y regresamos en un minuto con lo que tiene que enfrentar este senador de la República que nunca se ha contado. Ya regresamos. Regresamos en este charladito con el candidato presidencial Iván Duque del Centro Democrático en esta alianza del canal Red Más, La Silla Vacía y la Universidad Sergio Arboleda. Una difícil, Iván, y es, yo creo que en una carrera política corta y que se ha diferenciado de muchas de las personas en su partido por ser una carrera sin líos judiciales. Usted tiene, digamos que un toque controversial en el caso de Odebrecht. Un toque controversial que usted ha explicado fue su presencia en un avión donde estaba viajando uno de los funcionarios de Odebrecht cuando fueron a visitar a Duda Mendoza, al asesor de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, que presuntamente fue sobornado o fue pagado en parte por la empresa brasileña Odebrecht. Usted en una entrevista al Espectador responde de la siguiente manera cuando le hacen el cuestionamiento acerca de qué participación tuvo usted en la negociación. Y resalto este artículo del Espectador porque recogen este titular: sobre los pagos de la campaña debe responder Óscar Iván Zuluaga, dice Iván Duque, y responde cuando le preguntan: no participé en la selección, negociación ni contratación, no tenía ninguna responsabilidad de índole administrativa en la campaña, era el encargado de elaborar el plan de gobierno. Cualquier pregunta relacionada con la negociación, los montos y todo eso le corresponde a Zuluaga. Y yo interpreto, más allá de, como usted ya ha explicado, su papel en todo este tema de Duda Mendoza, que aquí hay una fractura dentro de su partido, una fractura que hasta el día de hoy ha hecho que Óscar Iván Zuluaga, que fue el candidato presidencial anterior del Centro Democrático, no lo esté apoyando usted activamente y que se rumore que va a ser fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras. Bueno, primero, yo creo que ese caso lo expliqué hasta la saciedad. Yo dirigía un programa de gobierno, el candidato me pide que lo acompañe a un viaje donde él va con su hijo a conocer a un publicista. Era un avión comercial, un vuelo de Avianca, pagado por el candidato. Vamos a una reunión con el publicista. Yo voy como director del programa de gobierno en caso que hubiera alguna pregunta relacionada con tema económico o social en Colombia. Y a partir de ahí, pues yo no participé en ningún proceso, ni administrativo, ni de negociación, ni nada. Y lo que dije ese día fue lo que pasó. Óscar Iván Zuluaga dio una rueda de prensa y él dijo que él respondía por los temas de los pagos de su campaña
Él se sometió al Consejo Nacional Electoral, que es el juez natural de los procesos de financiamiento de las campañas, y el Consejo Nacional Electoral lo absolvió. Y aparte de absolverlo, el Consejo Nacional Electoral deja claro en el reporte, donde lo exime a él de responsabilidades, que Iván Duque no tenía ninguna responsabilidad ni contractual, ni administrativa, ni nada. Yo creo que él aclaró eso. Yo ni siquiera pienso en un tema de ruptura. Yo a Óscar Iván Zuluaga le tengo aprecio, le tengo respeto, me he referido a él siempre en los mejores términos y lo he invitado y lo seguiré invitando a que nos acompañe en la campaña. Uno a veces debe entender los silencios de las personas e inclusive sus actitudes. Yo no tengo ningún mal sentimiento hacia él y espero que en algún momento llegue a respaldarnos, sea ahora o sea después. Claro, el problema es que tal vez no es mutuo, Miguel. Bueno, yo quiero tomar un poco el perfil de Daniel sobre Vargas Lleras. La derecha y la centro derecha en Colombia tienen hoy un gran reto y es escoger entre un líder que proviene del uribismo y un líder tradicional que proviene del santismo y ahora se convierte en candidato presidencial con una opción de derecha. ¿Usted se siente representante de la derecha en Colombia? Miguel, yo siempre he sido claro en una cosa. Para mí el mundo no se divide entre izquierda y derecha. Yo me he considerado siempre una persona de centro y creo que lo que este país necesita es superar ese debate de izquierda y derecha y pensar es hacia el futuro sobre la base de principios sólidos. ¿La seguridad es de izquierda o de derecha? No, la seguridad es un bien público, es un valor democrático para que una sociedad permita que se ejerzan las libertades. El emprendimiento, una sociedad que tenga capacidad de generación de ingresos, ¿eso es de izquierda o de derecha? No, es la única capacidad que tiene un país de generar riqueza, de renovar riqueza, de generar... Pero eso es de derecha. No, ¿quién dijo que el emprendimiento es de derecha? La idea de que la productividad, la riqueza de un Estado viene solamente del sector privado es una idea de la derecha. No, es que, perdón, Daniel, es una idea práctica de la vida. Usted ve los países que han tenido modelos socialistas o socialdemócratas en Europa. Hablemos de Suecia. ¿Usted cree que en Suecia no hay emprendimiento? Claro que lo hay. Que obviamente que esos temas son cero polémicos. Pero yo quiero aprovechar esa pregunta por eso, porque es que nosotros seguimos pensando que el desarrollo económico, cuando hay emprendimiento, es de derecha. No, el emprendimiento es una cultura de hacer negocios en la sociedad y la política de equidad tampoco es ni izquierda ni derecha. Al final del día la sumatoria de la legalidad y el emprendimiento tiene que servir para que le demos oportunidades a quienes no las tienen. Eso no puede ser ni izquierda ni derecha. Lo que yo creo es que hay que tener políticas públicas serias, aplicables, financiables, escalables. Iván, pero eso no es para circunscribir el país. ¿Tú estás de acuerdo con el manifiesto que firmaron Pastrana y Uribe, donde hacían como un decálogo de los temas en los que ellos creían que claramente es un decálogo de derecha en lo que tiene que ver? Yo tengo una diferencia ahí, Juanita, y quiero hablarlo de una forma muy objetiva. Yo recuerdo que en algún momento, yo estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, alguien dijo, bueno, analicemos la inversión social en América Latina. En ese momento estaba terminando el gobierno del presidente Uribe, era presidente Lula da Silva, estaba en ese momento Michelle Bachelet, estaba Alan García, y nosotros empezamos a identificar que el gobierno que había hecho más inversión social per cápita, más programas de expansión de la banca de oportunidades, programas de transferencias condicionadas, era el gobierno de Álvaro Uribe. Entonces decir que lo social y que la agenda social simplemente es de los que piensan de una manera me parece equivocado. Yo creo que eso es súper claro. Creo que hay otros temas en donde claramente hay unas grandes diferencias, por ejemplo, entre los que están del lado del sí y del lado del no, en lo que tiene que ver con los acuerdos de paz, ¿no? O en lo que tiene que ver con el manejo de la protesta social. Pero eso no es un asunto de izquierda y de derecha. Mi gran diferencia, ¿cuál es? Es que nosotros debemos tener un criterio objetivo frente a lo que es la violencia. A mí no me vengan a decir que es que el asesinato de un paramilitar es distinto al asesinato de un guerrillero porque el uno es de izquierda o el otro es de derecha. Eso es una falacia. O que el secuestro de uno es una cosa y el secuestro de otro. Pero no es una falacia, es un debate ideológico. No, señor. El que comete un asesinato y ante la objetividad de la ley debe ser sancionado. De nuevo, creo que más allá de los aplausos, esto es un debate ideológico, es un debate legal y es un debate que denota las diferentes ideologías. Daniel, es que yo creo que ahí no es un tema de ideología, ahí es donde está la doble moral. Porque yo le escuché, por ejemplo, al doctor Petro una entrevista donde antes decía
es que esos crímenes de lesa humanidad no deben tener ningún tipo de perdón. Entonces, para él, los crímenes de lesa humanidad que cometen unos son distintos a los que cometen otros porque los otros le hacen apología a Marx. No fregues. Acá necesitamos es que el que la haga la pague para que haya legalidad en la sociedad. Me parece estar oyendo un discurso que oí hace unos meses en Francia, cuando un candidato que hoy es presidente de Francia, Macron, decía lo mismo que usted. O sea, ¿usted es el centro del centro? Yo me he definido siempre, Miguel, y usted me conoce, como una persona de extremo centro. A mí me gusta tener la capacidad de entender los puntos de vista de la sociedad. Es más, voy a decir una cosa, no hay nada más centrista que la Constitución colombiana. Es que nosotros tenemos una Constitución que dice Colombia es un Estado social de derecho. Es decir, la función de nuestra Constitución es para beneficiar lo social. Tenemos un artículo en la Constitución que dice la función social de la empresa privada. La Constitución nuestra se ubica en el centro, ¿para qué? Para unir a un país en torno a unos propósitos comunes. Y eso es lo que yo quiero hacer como presidente. ¿Pero qué lo diferencia a usted de Sergio Fajardo entonces? Una diferencia concreta. Pues yo creo que las diferencias están en que yo tomo posiciones y él no. Por ejemplo, Iván, hablando de posiciones, ¿cuál es tu posición, por ejemplo, frente a la protesta social? Yo creo que la protesta social en una democracia es bienvenida siempre y cuando no sea violenta y siempre y cuando no esté por encima del interés general. O sea, ¿es válido bloquear vías para protestar por algo? No, no es válido bloquear vías. El que quiera protestar, que vaya a los costados de las vías, pero obstruir una carretera que impacta en el bienestar de una sociedad, sea quien sea, no se puede permitir. Es que una cosa es la protesta social democrática y otra cosa son las vías de hecho. Y este país, desafortunadamente, este gobierno lo acostumbró a que la única forma que escucha es a través de las vías de hecho. Yo creo que lo que hay es que prevenir esa protesta sobre la base de un diálogo creíble, sobre la base de generar confianza y sobre la base de no hacerle conejo a las personas. De lo que uno se va a comprometer, ser capaz de cumplirlo, y si no, no lo prometa. Pero la única forma en la que este gobierno le ha demostrado a los colombianos que escucha es cuando alguien actúa violentamente, y eso es lo que nosotros no queremos para Colombia. Bueno, y si eso no es de derecha, ¿qué es? O sea, ¿a usted le parece, yo creo que la derecha pone el orden sobre la carreteras? Y que esto es un debate ideológico, pero es que tenemos una discrepancia. Borrar los esquemas ideológicos. ¿A usted le parece que bloquear una carretera es de izquierda o de derecha? O sea, que alguien se vea paralizado en no recibir alimentos porque le bloquearon la carretera. Sí. No. Es la ley, es que el interés general es que poner la ley por encima de la protesta, poner el orden público por encima de la protesta es una posición ideológica, y yo creo que es que no se pueden borrar las posiciones ideológicas. Perdón, me da pena con ustedes, es una posición de la ley. O sea, si alguien ahorita decide obstruir la Caracas, social. Usted me dice que obstruir la Caracas es una posición de legítima protesta, obstaculizando a la gente del transporte. La ley protege bloquear vías, ciertas vías para hacer la protesta social. Sin afectar el interés general, Juanita. Con una autorización. Se tiene que pedir una autorización a la autoridad competente, y la autoridad competente puede decir que se utilice el espacio público, pero nadie abruptamente puede dañarle a los intereses y los derechos al otro. Eso es lo que tenemos que corregir en Colombia. Me quedan unos minutos de este bloque. Quiero ponerle una foto de su campaña, esta campaña que está haciendo para la consulta del 11 de marzo. Acuérdense, en menos de 2 semanas hay elecciones, y este es el expresidente Uribe teniéndole el megáfono. Recibimos muchas preguntas a través de redes sociales y voy a resumir aquí el espíritu de muchas de ellas, y es si usted no es el megáfono de Uribe, es decir, si usted tiene una independencia, si Iván Duque es alguien distinto a Álvaro Uribe Vélez. Vea, Daniel, usted me conoce hace mucho tiempo y muchas personas me conocen hace mucho tiempo. Primero, yo no tengo complejos de inferioridad. Yo sabía que cuando yo empezaba esta campaña, lo que siempre iban a hacer los que quisieran hacer algún tipo de crítica, iban a decir eso. Yo me siento orgulloso de trabajar con el presidente Uribe, de ser su coequipero. Me siento orgulloso de lo que él le ha hecho por este país, y me siento orgulloso de poder ser presidente de la República y verlo a él liderar la bancada de gobierno desde el Congreso para trabajar en equipo por el país. Entonces yo sé tener la vocación y la voluntad de gobernar, pero tengo también la vocación de trabajar en equipo con el presidente Uribe como líder de la bancada de gobierno, que espero sea, y con el resto de las personas que quieran trabajar para que seamos un mejor país. Iván,
Una pregunta reiterativa de usuarios de La Silla Vacía que nos mandaron por Twitter para hacerte era, ¿qué pasa si las investigaciones contra Uribe avanzan a tal punto que usted como presidente tenga que tomar una decisión? Pues, ¿cuál sería tu actitud frente a eso si esas investigaciones avanzan hasta un punto más adelante? Yo veo esto, Juanito, y voy a ser muy claro y enfático en esto. Lo que estamos viendo es realmente una vergüenza. Nosotros seguimos viendo una justicia que siempre en vísperas electorales está lanzando unos dardos para sembrar dudas y sembrar infamias. Yo creo en la inocencia del presidente Uribe y creo en la honorabilidad del presidente Uribe. Y espérese, esta es una pregunta clave, pero me tengo que ir a la pausa. Déjeme dejarlo ahí en punta. Cuando regresemos en minutos, termina la respuesta, la posición de Iván Duque sobre las investigaciones en la Corte Suprema de Justicia al presidente Álvaro Uribe. Ya regresamos. Seguimos en Charladito con los candidatos, hoy con el candidato del Centro Democrático, Iván Duque. Iván, estábamos en medio de una respuesta a una pregunta álgida del momento, las investigaciones de la Corte Suprema al expresidente Uribe. Lo que les estaba diciendo, primero a mí me parece que hay temas que son infames realmente, pero además voy a decir otra cosa. Unos audios que los filtran y usted examina los audios y lo único que usted ve ahí es el legítimo derecho de alguien a preguntar ¿qué es lo que le están diciendo que le están haciendo en su contra? Yo no creo que este país pueda seguir viendo esa circunstancia tan trágica. Y voy a ser muy claro en esto, Daniel. Ver uno la institucionalidad de un país alcahueteando la impunidad a criminales de lesa humanidad y patrocinando la persecución de las personas que le han servido bien a este país. Los colombianos no queremos seguir viendo más esa doble moral. Pero Iván, o sea, como que la actitud del Centro Democrático frente a las investigaciones de 3 fiscales sucesivos o de la Corte Suprema, terminan siendo como que ahí es persecución, pero por el otro lado piden no impunidad. ¿Cómo manejan ustedes? Pues es que hay un tema muy sencillo, Juanita. Me dicen no impunidad, es que los señores de las FARC fueron condenados por delitos graves y están posando de candidatos al Congreso y a la presidencia sin haber reparado, sin haber dicho toda la verdad y sin haber cumplido penas. Si eso no se llama impunidad, ¿qué se llama impunidad? Faltó la otra parte, pero le quiero dar la palabra a Angélica Casallas, periodista de Zona Franca, que tiene preguntas de los estudiantes de la Sergio Arboleda. Así es, aquí estamos con los chicos que están emocionadísimos de poder preguntarle al candidato Iván Duque, que además es muy afín a la Universidad Sergio Arboleda, de la que también soy exalumna. Así que vamos con María José Zapata, ella es la representante estudiantil de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. María José, ¿tú le vas a preguntar cuántos crocs tiene el presidente Uribe o no? No, eso no. Vamos con otra pregunta. Bueno, vamos con otra pregunta, por Falela. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Teniendo en cuenta la consulta de coalición de derecha en la que se encuentra usted, Marta Lucía Ramírez, y el exprocurador Alejandro Ordóñez, me gustaría preguntarle si usted comparte las posiciones que tiene Alejandro Ordóñez con respecto al aborto, el matrimonio igualitario, los derechos LGBTI, y si no es así, ¿cómo convivir con él no solo en el tarjetón, sino como su posible vicepresidente en la formulación de políticas públicas que estén direccionadas a este tema? Yo creo que esa es una gran pregunta. Primero, hay muchas cosas en las cuales seguramente tendremos divisiones y otras en las cuales nos unimos. Pero yo creo que también tiene que ver con el respetar las posiciones del otro. Yo respeto la posición de él. Yo, por ejemplo, frente al aborto, lo que he dicho es que me acojo a las 3 causales que han sido reconocidas por la Corte Constitucional, que son peligro en la vida de la madre, acceso carnal violento o malformación genética no compatible con la vida. En los temas de matrimonio igualitario, yo creo que hay un tema que es entendible hoy en la sociedad colombiana. Hoy hay igualdad de derechos patrimoniales para las parejas del mismo sexo que han convivido y tienen los mismos derechos de quienes han entrado en una figura matrimonial o quienes siendo heterosexuales han compartido. Me parece que desde el punto de vista patrimonial es algo que ya la sociedad colombiana ha aceptado. Y voy a decir una cosa, el punto de encuentro también es la Constitución Nacional. El artículo 42 de nuestra Constitución tiene una definición del concepto de familia.
yo por lo menos puedo decir, yo no voy a cambiar esa concepción. Y si la sociedad colombiana quiere dar esa deliberación, pues tendrá que darla a través de los canales que existen para modificarla. Pero hay otras cosas en las cuales a nosotros nos parece importante tener puntos en común, en la defensa de la legalidad, en la defensa de la política empresarial, en entender que hay una política de equidad y una política de desarrollo social donde debemos hacer unas reformas importantes en materia de salud y educación. Entonces, respeto, pero en donde hay diferencias, uno las puede manejar con la debida distancia y el debido respeto, pensando en construir y no en destruir. Gracias. Seguimos con más estudiantes de la Sergio. Estoy con Juan Pablo Sánchez de Comunicación Social y Periodismo, quinto semestre. ¿Va a votar por Iván Duque? Sí. Bien, Gracias, Juan Pablo. aplauso entonces. Bueno, porfa, tu pregunta para el candidato. Bueno, primero que todo, buenas tardes. La pregunta es, en caso de pasar la consulta del 11 de marzo y ganar las elecciones, ¿cuál sería la primera medida tomada desde presidencia frente a la JEP y el proceso de paz? Muy buena pregunta, Juan Pablo. Yo lo que he dicho siempre es ni trizas ni risas. A mí me parece muy bien en la desmovilización, el desarme y la reinserción de la base guerrillera, pero yo creo que hay unas cosas que le están haciendo mucho daño al país. Para empezar, es un error dejar el narcotráfico como un delito conexo al delito político y por ende amnistiable si es para, como lo dicen los acuerdos, financiar, promover y ocultar la rebelión. El 7 de agosto presentaré una reforma constitucional para que quede claro en nuestra carta política que el narcotráfico no es ni delito conexo ni delito amnistiable, para que no siga siendo el combustible de la violencia en nuestro país. Segundo tema, erradicación y sustitución deben ser obligatorias. Tercera reforma frente a los acuerdos. Esa guachafita que hemos visto en los últimos días, que aparecen testaferros y tienen la plata oculta por allí y por allá, cuando se supone que negociaron como una organización monolítica y que iban a entregar sus bienes para reparar y que iban a entregar todas las armas, y ahora hay unas estructuras del antiguo bloque oriental armadas, me lleva a mí a decir con claridad, armas escondidas que no fueron entregados para ser destruidas y dineros escondidos que no fueron entregados para reparar a las víctimas, implica que los cabecillas deben perder todos los beneficios y les debe caer todo el peso de la ley, pero no una burla más a nuestro país. Iván, y déjeme ahí contrapreguntarle. Me falta una cosa de la JEP, si me permite, y una cosa de la JEP en la cual yo nunca he estado de acuerdo: que los miembros de la fuerza pública estén en la misma justicia de sus verdugos, cuando la fuerza pública ha estado amparada por el artículo 2 de la Constitución, que obliga a la defensa de la vida, honra y bienes de los colombianos en todo momento, no tiene para mí justificación. Yo creo que Colombia se merece una verdadera justicia penal militar, no indulgente, pero con una gran responsabilidad y un gran conocimiento de las circunstancias de modo, tiempo y acción operacional. Pero llevar a la misma justicia del terrorismo a la fuerza pública es una humillación y una causante de desmoralización de la fuerza militar. Y ahí la pregunta es muy sencilla, Iván. ¿Cómo es no hacer trizas el acuerdo, exponer a los jefes de las FARC que negociaron el acuerdo a la extradición y a la pena intramural? Hay un tema fundamental, Daniel. Primero, si usted va a hablar de cumplimiento, pues lo mínimo que tienen que cumplir es entregar todas las armas y entregar todos los bienes. Si no, entonces, ¿qué fue lo que negociaron? No, y me refería más al tema del narcotráfico. Por eso, es que la base es que no haya ninguna reincidencia. Y haber dejado bienes ocultos en testaferrato es mantener una operación continua de lavado de activos. Luego es un delito nuevo y por lo tanto deben recibir la máxima sanción, perder todos los beneficios e inclusive, si son delitos de lavado de activos, caben dentro de las causales para revocar las órdenes de extradición. Usted está hablando de revocar las amnistías que ya se hicieron, salvo para los que vuelvan a cometer delitos de aquí para adelante. Es que las amnistías, y esto es bien interesante, las amnistías más importantes de ese acuerdo son las que son para la base. Y lo otro son los máximos responsables, son dos estándares distintos, tanto a nivel internacional como en el propio derecho interno. Entonces, en el derecho interno, que es donde yo veo las cosas que me chocan, es que hayan dicho que van a decir toda la verdad, pero después meten la letra menuda ahí en el pie de página que dice: decir toda la verdad no significa aceptar responsabilidades. Entonces es una belleza, usted llega y se sienta allá, habla y habla y habla, le dicen que dijo toda la verdad sin haber aceptado responsabilidad y se le exime la pena carcelaria, como quedó en los acuerdos. Yo quiero ser enfático en esto: el máximo responsable del crimen de lesa humanidad debe tener una sanción proporcional y efectiva. Si hoy el Estado no lo hace, el día de mañana lo va a hacer la justicia internacional, pero nadie se va a librar de esa sanción.
Y la última pregunta. Última pregunta, se nos fue volando el tiempo. ¿Andrés Leonardo Castro Vargas va a votar por Iván Duque? Ya veremos. Después de la pregunta hablamos. Tu pregunta, por favor. ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? Comunicación social y periodismo. Bien. ¿En qué semestre estás? Tercero. Bien. Ok, buenas tardes primero que todo. Un gusto. Teniendo en cuenta que el país desde el acuerdo de paz fue sometido a una especie de polarización y que es uno de los fenómenos que más afectan lo que en realidad es la búsqueda de una paz real, concreta. ¿Por qué cree usted que es la mejor opción para asegurarle la paz a los colombianos? Muy buena pregunta, y yo pienso esto: la paz es un anhelo de todos. El más grave error que se le hizo a este país en los últimos años fue haber dividido a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz con un propósito electorero. Porque todos los colombianos queremos, los únicos que no quieren la paz son los que han estado en la violencia y han sembrado la violencia en contra del pueblo colombiano. El propio presidente de la República dijo que íbamos a tener un proceso plebiscitario. ¿Para qué? Para que se defendieran los argumentos. Nosotros ganamos, pero cuando ganamos lo que dijimos es: construyamos un acuerdo nacional. El presidente pasó por encima de la posibilidad de hacer verdaderas modificaciones. Hoy estamos pagando las consecuencias. Yo creo que lo que debemos convocar para la unidad del país es que la verdadera paz surge del triunfo de la legalidad sobre los criminales y no lo de los criminales sobre la legalidad, como lo estamos viendo en Colombia. Muchas gracias a los chicos con sus preguntas. Después de comerciales volvemos con las conclusiones de este charladito con Iván Duque. Y volvemos con el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, en este charladito, una alianza de Red Más, Zona Franca, la Universidad Sergio Arboleda y la Silla Vacía. Miguel Ceballos tiene una pregunta para usted. Doctor Iván, en el tema de esta desgracia que están atravesando nuestros hermanos venezolanos, hay muchas dimensiones. Una, digamos, señalización de Nicolás Maduro como un dictador, ya en eso hay acuerdo, y la denuncia que usted hizo ante la Corte Penal Internacional, que de alguna manera inició una gestión de investigación contra el régimen de Nicolás Maduro. Esa es una perspectiva. La otra, la que más me preocupa: si usted llega a ser presidente de la República, ¿qué haría con todos esos venezolanos que están entrando a Colombia, que tienen derecho a la educación, derecho a la salud, pero que por el otro lado compiten con nuestra gente que está en los más bajos niveles de ingreso? Miguel, déjame ya arranco por la primera parte. Si usted vive en el apartamento 202 y en el 201 hay un vecino que todas las noches golpea a su mujer y a sus hijos, y usted oye los alaridos, ¿usted qué hace al otro día? ¿Sale, lo saluda, le tiene la puerta al ascensor, lo saluda con cortesía, o hay un deber moral de denunciar? Deber moral de Entonces, denunciar. aquí, con una diplomacia que tuvimos absolutamente melíflua, de buenas formas, dejamos que esa dictadura dejara enquistado un problema. Yo fui a la Corte Penal Internacional a denunciar porque yo dije: eso ya no puede seguir más así. 76 senadores me respaldaron, 50 de Chile, se abrió la observancia preliminar. Se necesita con que un solo jefe de Estado de un país miembro del Estatuto de Roma pida la investigación para que se haga, y ténganlo por seguro que como presidente de los colombianos lo volveré a hacer en contra de esa dictadura. Y lo segundo: hace 2 años en la Comisión Segunda de la Cámara, en un debate muy bien hecho por el congresista Federico Hoyos sobre la situación de Venezuela, dije: hombre, hay que constituir ya un fondo de atención humanitaria. ¿Con dinero de los colombianos? En vez de gastarnos la plata, y ahí voy a hablarle de la combinación, en vez de gastarnos esa plata contratando a Naciones Unidas para supervisar los acuerdos con las FARC, que son 300 millones de dólares, nosotros deberíamos tener ya un fondo de atención humanitaria y pedir que también colabore Naciones Unidas y otros países, un fondo multilateral. Y lo otro es que, al igual que pasó en la Unión Europea con Siria, Colombia no puede ser el único país que absorba el flujo migratorio. Se requiere un estatus de protección temporal con varios países para poder atender a esa ciudadanía.
Pero lo cierto es que hasta que no caiga esa dictadura, ese flujo migratorio no va a terminar. Por eso es tan importante que busquemos la solidaridad multilateral para permitir la transición de Venezuela a la democracia. Iván, y déjeme cogerle aquí la caña a Miguel con lo de Venezuela. Uno se sorprende después de haber vivido en Estados Unidos lo conservadoras que son las leyes para los migrantes legales e ilegales de Colombia. Por ejemplo, la Corte Constitucional ha reiterado que a las personas que entraron de manera ilegal a Colombia, que tienen una situación irregular, no pueden meter a sus niños al colegio, a los colegios oficiales. ¿Usted cree que Colombia debería responder a esta situación con una respuesta más generosa, más abierta de parte del Estado, o que debe cuidar los recursos y debe cuidar la regularización de esa migración? Como todo debe haber un balance. ¿Cuál es el balance? Primero, hay muchas personas que han llegado a Colombia que son hijos de colombianos en Venezuela que no habían normalizado su situación migratoria. A ellos hay que entregarle la nacionalidad colombiana y son como cualquier colombiano sujeto de derechos y deberes en este país. Y por otro lado, lo que estoy diciendo es, hay que hacer un inventario, un censo migratorio rápido. Hay que convocar a Naciones Unidas para que se active los mecanismos de protección de refugiados, que es lo que permite hacer un censo y saber quiénes son y quiénes no son, y que entre varios países pueda haber una asignación de cuotas y que esa asignación de cuotas permita amortiguar el flujo migratorio. Pero insisto, hasta que no se haga una transición a la democracia, eso no va a parar, y hoy necesitamos una acción multilateral al respecto. Nos quedan 2 minutos de programa. Juanita, ¿no le quiere preguntar por Ramos? No, quería preguntarle si usted cree en el estado de opinión, que durante la época de Álvaro Uribe, él creía que el estado de opinión y lo que pensaba el pueblo estaba incluso por encima de la Constitución. ¿Cuál es su posición al respecto? Para mí el concepto del estado de opinión es muy parecido al que un académico que se llama Robert Dahl llama la nueva democracia directa. Hoy más que nunca en la historia de la humanidad el ciudadano está participando activamente con lo que piensa, con lo que siente, con lo que lo molesta, a través de las redes sociales, a través de medios modernos, de nuevos mecanismos digitales. Entonces a mí sí me parece que una parte importante de la gobernabilidad de un Estado moderno tiene que ver, como llamarían algunos, ganar la mayoría diaria. Estar todos los días conectado y sintonizado con generar ese apoyo de la ciudadanía para darle gobernabilidad al Estado. Yo le pregunto entonces por Luis Alfredo Ramos. ¿Cómo fue eso? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Es ganancia? Bien, no, ¿es pérdida? de la mejor manera. Yo venía hace mucho tiempo hablando con el doctor Ramos, hace mucho tiempo, desde hecho el día que obtuve la candidatura lo llamé. Su hijo, que además es compañero del Senado, es un gran senador y un gran compañero. Y hace un par de semanas empezamos a hablar ya con más frecuencia. Este fin de semana que estuvimos en Antioquia, fui a visitarlo a él y a su familia. Él hizo una cosa muy rigurosa, él revisó muy bien las propuestas, lo que nosotros estábamos haciendo, y me honra la forma tan decidida que nos ha otorgado su respaldo, y creo que le aporta muchísimo a esta candidatura, a esta campaña, para ganar el próximo 11 de marzo y seguir adelante la presidencia. Iván, una muy fácil para terminar. ¿Quién va a ganar la consulta conservadora este 11 de marzo? Ojo, no es consulta conservadora, es consulta interpartidista. ¿Quién va a ganar, muchachos? No, está bien. Por eso muchas gracias. Vamos. Muchas gracias a los muchachos de la Sergio Arboleda, Juanita León, Miguel Ceballos, Iván Duque del Centro Democrático. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.